José, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya empezamos. Me gusta que me llames José. A lo mejor me cambio el nombre. Bueno, os veo muy unidos. Siento, y no debería de decirlo, pero me sirve muchísimo lo de que por vuestros actos os conocerán. Entonces te identifico muy bien. José, te filo, José, me sirve perfectamente. Mira, si José quiere llamarse Tefilo, yo me llamaré José. Sí. José también es Pepe Pelucas, tienes varios nombres. Esto ya no me gusta tanto, pero... Habéis avanzado mucho en la unidad, ambos dos. Por eso os intercambiáis. Sí, esto realmente ha sido un trabajo no fácil, nada fácil. Habrá que recordar la oposición que tenía José al principio. Una oposición muy cerrada, porque era muy terco, continúa siéndolo. Y claro, esta actitud pues había que irla clarificando y ordenando. Esto en el fondo fue los trabajos realizados durante la noche. Gracias a estas labores realizadas en aquellas noches en que se le tenía que reunir, claro, él ya entonces estaba unido a Jesús con una intensidad muy fuerte y realmente Jesús es el que tuvo que transmitirle cierta luz, cierto conocimiento en relación a una amplitud mayor que era el estar relacionado con, no solamente conmigo, sino con todos los que formamos parte de este nivel evolutivo que es el mundo de regeneración. Es decir, era entender que nosotros estamos aquí precisamente para poder ser unos canales orientadores de lo que esta fuerza crística ya quiere de forma concreta que esté expresándose en la mente humana. Y para ello es requerida la necesidad de seres humanos abiertos y dispuestos a este trabajo. Bueno, esto fue difícil, pero entendió que Jesús le estaba indicando, es una necesidad de trabajo unitario la que se tiene que producir. Se abrió realmente a la comprensión porque entendió que esto era una orientación precisa marcada por Jesús y entonces a partir de este momento ya se empezó a una relación armónica entre él y yo. Esta relación fue creciendo en la medida que se fueron realizando labores y trabajos, porque claro, vosotros solamente habéis visto las labores realizadas aquí, pero yo tengo que decir que muchas noches hemos realizado trabajos conjuntos apoyados por esta fuerza superior. Él se ha dado cuenta de que esta importancia de la unidad en todos los campos y en este que él no había puesto atención era uno de los campos que necesariamente tenían que ser potenciados, se avino a ello y empezamos a trabajar conjuntamente y llegamos, por tanto, a unas identidades de concepto y de ideas muy grandes, muy profundas. Sintió que era lo mismo y, por tanto, no hubo ya resistencia. En la medida que esto se iba ejecutando, ya no se veía diferencia entre él y yo. Y por tanto se puede expresar, puedo expresarme con esta tranquilidad. Él está conmigo, o sea, me doy cuenta que muchas veces es como si pensara, es algo interesante ver eso, porque claro, yo me muevo así, pero no soy yo quien está dentro, Yo tengo que estar fuera, yo tengo que estar influyendo. Pero esta influencia no puede encontrar resistencia, por tanto, él está abierto. Es él que hace estos gestos, no los hago yo. Pero soy yo el que dice cómo. Es una identidad completa de acción. Él mueve y muchas veces piensa. Y cuidado, y entonces para, y yo pienso, yo hago pensar, yo hago mover. No es una
total identidad, porque esto no es posible, cada uno es él y por tanto cada uno tiene que actuar, pero siendo una acción muy conjunta, muy unitaria. Y esto es lo que se está expresando. Pensad que siempre el ser tendrá que ser. Él tendrá que ser él, yo tendré que ser yo y cada uno tendrá que ser él, pero produciendo acciones conjuntas tan unidas como sea posible, tan identificadas como sea posible, y por tanto es un trabajo que él hace, que yo hago, que conseguimos armonizar concretamente, que esto se aprecia cuando se hacen trabajos conjuntos y estos trabajos se hacen fuera del campo físico, ¿eh? La realidad se producen cuando su cuerpo está durmiendo y por tanto no hay una interferencia de esta materia y el trabajo entonces tiene una profundidad y una identidad cada vez más crecida y más grande. La unión es completa y por tanto podemos hacer esta manifestación que estamos haciendo ahora, ¿eh? Entiendo que en la medida cuando yo me siento más ser espiritual y más unida y estoy con esa vibración más alta de amor o todo lo alta que puedo tenerla, pues lo que recibo, amén de esa sensación de amor, lo que estábamos diciendo hasta hace un momento, es además más humildad. Y uno de los conocimientos primeros que recibo es que siento, y digo de todo corazón, que cada día conozco menos pero en el sentido material del término del conocimiento. Bien, es verdad que siento una luz más diáfana, más amplitud, es como que se me abren los horizontes a todo conocimiento, porque efectivamente ya no tengo oposición, ya estoy toda yo abierta y unida a. Entonces esa unión a me hace ser más humilde, mejor canal, y ahí estoy. Y la pregunta concreta que quería hacerte, Tefilo, cuando estás hablando de la ciencia divina, esta ciencia divina de entrada, bueno, no sé a qué ya llamáis o llamas ciencia divina, si la primera es la condición sine qua non del amor y estar unida a, yo creo que esa ciencia será el quehacer de cada día que nos vaya viniendo, o claridades sobre ese quehacer, o claridades de cómo moverme, o hacia dónde ha quedado claro, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, en fin, lo más sencillamente posible, ¿a qué llamas la ciencia divina, por favor? ¿O llamáis? Fíjate bien, intenta razonar, observar, pensar en toda la creación, la infinita creación, eterna creación. Y observa cómo todo está sujeto a un orden, a un equilibrio, a una armonía completa, en que se está gestando continuamente acciones crecientes de luz, de conocimiento, de sabiduría, que se irán expandiendo, estarán emitiéndose en todas las partes de esta infinita creación, en las medidas justas en que tienen que estar entregadas para que esto produzca los efectos. Todo eso es ciencia. Todo eso es ciencia. Es el conocimiento exacto y cabal de cómo debe hacerse y cómo debe producirse. Pero toda esta ciencia es realmente divina, es Él. Es esta fuerza divina la que impulsa, la que forma esta base que llamaríamos base científica para entendernos, porque es realmente la base constructora de toda la creación. Es esta energía la que eternamente se ha movido formando esta base. Que fijaros que cuando tú piensas y razonas en el concepto eternidad y que nada ha tenido principio, sino que
todo se ha producido como consecuencia de esta fuerza divina, esta energía divina, este amor absoluto del Creador hacia toda su obra, y que no tenemos idea, no podemos formar idea clara del propio concepto Dios y de todo lo que ello representa, pero sí que nos damos cuenta que es la ciencia máxima, la que todo lo explica, la que todo lo aclara, la que todo lo identifica, la que te permite entender por completo hasta dónde se alcanza y qué es lo que se hace. Y esta ciencia que todo lo está manifestando, es su energía en movimiento, por tanto, claro que es ciencia divina. ¿Te das cuenta? Es entender no solamente la ley, sino entender la potencialidad del amor de Dios, creando y formando, e impulsando y manifestando con una precisión matemática exacta todo aquello que conviene en cada momento y en cada lugar. Y esto es ciencia. Esta es la ciencia, la que lo explica todo, la que lo aclara todo, la que te lo indica todo, cómo es, cómo se funciona, cómo se mueve, cómo tú puedes participar, formar, ser. Todo ello es ciencia. Y esta es lo que podemos llamar y llamamos ciencia divina. Es el conocimiento total y completo de cómo tienes que moverte, en función de qué tienes que moverte, por qué tienes que moverte, en esta dirección concreta de manifestar el amor cada vez creciente, creciente, creciente. Y que produce además este amor creciente, porque no es simplemente amar, sino que este amor es movimiento, y este movimiento produce influencia, y tú te das cuenta de cómo esta influencia está dentro de un ordenamiento, cómo tú eres responsable, por tanto, de este ordenamiento, cómo tú eres libre para moverte en esta dirección. Bueno, todo eso son aspectos clarificadores de la ciencia. La ciencia, que claro, se utiliza el término para entender en vuestra mente lo que es la ciencia humana, esta ciencia humana tan llena de sombras y de oscuridades y de crecimientos constantes. Tú te das cuenta, la diferencia es muy clara. La ciencia humana tiene bases que van cambiando en la medida que las experiencias van demostrando otras verdades, y las teorías varían según las experiencias que se van notando. En la ciencia divina no hay cambios, es ciencia pura. Es conocimiento puro del movimiento continuo y constante en toda la infinita creación de estas leyes que tú, al moverlas, te muestran una grandiosidad y te muestran unas graduaciones extraordinarias que están en función de los grados de crecimiento y de evolución donde estas energías movidas por la ley se están introduciendo y están impulsando. Este conocimiento es la ciencia pura, este conocimiento. Y a eso se le da el nombre de ciencia divina. Para entender, se da el nombre de ciencia divina a vosotros, que sois seres humanos, acostumbrados a trabajar en la ciencia humana, en las diferentes vertientes de esta ciencia humana. Es realmente un crecimiento en la acción valorativa, en la acción ordenante, que hay que ver y hay que entender en toda la creación. Esto es. Muy bien. Seguimos en la fase de reducir los condicionamientos para poder alcanzar grados de mayor libertad. No hay duda, de mayor libertad y de mayor responsabilidad. Debéis intentar reducirlos tanto como sea posible, estos condicionantes humanos, que inevitable tenéis que tener, porque fíjate que estos condicionantes humanos son elementos de trabajo, son elementos de experimentación, que os producen un cierto conocimiento y que os dan la idea de lo que se puede conseguir cuando los domináis y los conseguís paralizar y neutralizar e incluso finalmente apartar. Ya no tenéis ningún condicionante, la libertad es total, y entonces os dais cuenta que ha crecido vuestra responsabilidad de ser ejecutores
de esta ciencia divina en este pequeño nivel vuestro, pero que se empieza así, se empieza por una libertad más fuerte, más crecida. Os da idea de que se ha movido en vosotros una responsabilidad que no podréis eludir, que tenéis que moveros en esta dirección. Estáis trabajando correctamente en la acción purificadora y al mismo tiempo alentadora de vuestro caminar evolutivo. Así es como se produce. Y así es como en todas las partes de la creación, en estos niveles, se está produciendo la misma acción. El orden perfecto. Me sigue impresionando oírte decir sois ejecutores de, porque me conformo en ese pequeño caminar mío cumpliendo esa ley, y si de paso primero me purifico, primero me uno, estoy ahí, y si de paso soy un mínimo ahí de lucecita, pues vale, pero me impresiona cuando dices y seréis ejecutores. Lo veo muy lejano, me impresiona la grandeza del término, vamos. Es que yo debo deciros que sois en vuestro nivel ejecutores. Ejecutores. El grado de conciencia variará, esto es cierto, pero sois ejecutores de una energía que viene a vosotros, que no podéis eludir, está, que os conduce, resistiréis en ella si queréis, incluso os podréis poner de espaldas, no me interesa, podéis adaptar la actitud que sea, vuestra libertad es completa, podéis hacerlo, pero realmente sois ejecutores a pesar vuestro de lo que esta energía impulsante, que es la energía amor divina, está produciendo en toda la creación. Por tanto, inevitablemente seréis ejecutores de esta energía, a pesar vuestro. Lógicamente hay que esperar una toma de conciencia mayor y por tanto una toma de conciencia que os conduzca a sentir responsabilidad en ser ejecutores. Es un camino, esto es un proceso y por tanto es lo que debe conseguirse lentamente para que se vaya produciendo en la mente humana esta responsabilidad de ser ejecutor de esta ley. Por tanto, fijaros a qué conduce esta visión. Conduce a sentir que tengo el deber de amar todo aquello que estoy tocando y moviendo, que tengo el deber de amar a todos los seres, que tengo el deber de amar todas las cosas. Es llegar a formar estas imágenes, que ya entendéis, que ya empezáis a hacer, o sea que no es que sea una cosa diferente, no, estáis ya en la línea, estáis moviéndoos. Lo que importa ahora es clarificarlo tanto como sea posible, verlo con toda claridad posible, sin ninguna obstrucción, sin ningún impedimento y cada vez con mayor profundidad. Pues esa es la función y por tanto, lógicamente, sois instrumentos. Claro que sois instrumentos. Todos los seres son instrumentos, conscientes o inconscientemente, pero todos lo son. No hay nada al margen de la ley, nada. Luego, lógicamente, cada partícula es una acción movida por la ley. Y podríamos decir, es una instrumentación, en este caso inconsciente. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Tengo que insistir nuevamente en el muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, el concepto de libertad. Está la ley de libertad individual del ser. Está que según el ser va evolucionando su proceso espiritual es cada vez más libre y el ser más libre es Jesús. Y luego nos dices a nosotros, sois libres. Y yo creo que son distintas libertades, porque la libertad del ser espiritual es la ley de libertad individual del ser, pero mi libertad no es libertad, está muy condicionada. Me tengo que librar de esa libertad para conseguir la otra. Y entonces estamos aplicando eres libre a dos niveles diferentes. La libertad del ser espiritual, que es el objetivo, la meta, y Jesús es el ser más libre. Y yo soy libre, pero mi libertad no es esa libertad, está muy condicionada. Precisamente son mis estorbos y las cosas en las que tengo que trabajar.
Cuando me libere de mi libertad, conseguiré la otra libertad. Nosotros igual le llamamos libre albedrío. Es decir, yo puedo escoger, pero escojo muy condicionado y me equivoco. Y esa no es la ley de libertad individual del ser. A ver, acláranos. Así es, así es, así es. O sea, realmente yo debo decir, y tengo que decir, sois libres, porque esto es una ley. Es la ley, como dices muy bien, la ley de libertad individual del ser. El ser es libre. Pero esta libertad no está llena de claridad, sino muy llena de aspectos oscuros, que son los condicionantes que tenéis aquí, y por tanto sí que podremos decir, es una libertad condicionada. Es una libertad condicionada, muy limitada además, no solamente limitada, sino muy limitada, pero que no contradice el hecho de que seáis libres. Sois libres por creación, además. Por creación, sois libres. Y entonces, claro, hay que ir aprendiendo. Lo que quiere decir que si hay que ir aprendiendo es que hay mucha ignorancia, o total ignorancia cuando se empieza. O sea, sois libres, pero esta ignorancia limita esta libertad. Y la limita en una proporción muy crecida. Luego, sí que podremos decir que esta libertad no se parece en nada a la libertad espiritual que tendremos que adquirir, que habrá que adquirir. No es igual, pero en esencia es libertad. Es libertad porque esta es la condición de la propia creación del ser, libre. Libre para que pueda, precisamente, con objeto de la libertad en movimiento, pueda entender aquello que es más conveniente de lo que es perjudicial. Lo pueda entender. Te das cuenta que esto no se aprecia con claridad porque no se razona, y entonces la libertad lo conduce a realizar actos que le perjudican en lugar de ayudarle. Pero este perjuicio es un perjuicio momentáneo, porque como tendrá que rectificarlo, a la larga este perjuicio le será una claridad de conceptos. La libertad se continuará moviendo a través de estas situaciones trastornantes del ser, pero que finalmente llegará, cuando ya no tengan necesidad de cuerpos, a entrar en un campo de libertad diferente. Este campo de libertad es limpio, total, claro, pero empieza ahí, empieza por donde estáis, o mejor dicho, por donde estabais antes, en encarnaciones anteriores. Ahí empieza esta libertad, en un ejercicio incorrecto, porque no está clara la mente humana. Cuando estabais en aquellas encarnaciones iniciales, no estaba clara cuál era la dirección a seguir. Era el impulso de vuestra materia puramente egoísta, puramente personalista, la que vuestra libertad os hacía mover. Evidentemente esta no es la condición necesaria, no es, pero es la experimentación, esto sí, es la experimentación que os ha dado resultados dolorosos, clarificadores de que esto no debe hacerse. Estáis ya en un nivel en que la libertad va limpiando, lentamente limpiando lo incorrecto de aquello que debe hacerse, de lo que es correcto. Pero esto es todavía una acción que tardará en producirse por completo, porque mientras tengáis un cuerpo habrá estas deficiencias, estas influencias que harán que vuestra libertad no sea realmente la libertad verdadera, que es ya con toda la plenitud. Fijaros que es toda la plenitud inicial, pero en potencia, que vosotros habréis tenido que ir desarrollando encarnación tras encarnación, etapa tras etapa, hasta llegar al punto en que todo ha sido ya un dominio de las energías estructuradas en forma de cuerpo. Esto ya ha sido dominado, entráis ya en otra etapa libre de la influencia del cuerpo, y la libertad va engrandeciéndose, va iluminándose, va siendo una luz creciente que os llevará a sentir un impulso de moveros exclusivamente a través de la ley.
Cuando os movéis a través de la ley profundamente, estáis actuando en aquello que decíamos antes, en el ejercicio de esta ciencia divina, que todo lo enmarca, que todo lo aclara, que todo lo indica, que todo lo mueve en una dirección totalmente correcta y armónica. Y esto es la verdadera libertad. Estáis lejos aún de ella. Es decir, que cuando nos dices sois libres y actuaréis como os parezca, quieres decir sois aprendices de libertad y venga a practicar. Cuando os digo que sois libres, os estoy alentando. Es una mentirijilla piadosa. Eso es. Es el aliento que siento que tengo que daros para que intentéis moveros en la verdadera libertad. Pero es el camino a seguir. Sí, claro. Sois libres y vosotros ya os dais cuenta que estáis condicionados. Estáis tan condicionados aún, pero lentamente se va aflojando, estas ataduras se van aflojando. En la medida que vais viendo lo que tenéis ante vuestro futuro, ante vuestra mirada futura. Y entonces esta visión de futuro os hace ver que todo este presente, lo que os ata, se debilita, va perdiendo intensidad e influencia, porque va ganando influencia la visión de futuro, que es el impulso marcado por la ley de evolución y progreso. Y entonces todo eso va cambiando vuestro estado interno. Se van formando imágenes cada vez más correctas. Estas imágenes más correctas potencian más la libertad de moverse en ellas y por tanto esta libertad de moverse en estas os da idea de lo importante que esto es y esto aumenta vuestra responsabilidad de acción. El trabajo ya está moviéndose en la clarificación final. Pero esto tardará en producirse, pero llegará porque ya estáis en la línea correcta. Por tanto, tengo que deciros, sois libres, moveros libremente, esto es practicar la libertad. A mí me parece incluso un poco de desequilibrio. La aspiración es mayor hacia el objetivo que vamos. Perdón, Capi. Que me parece a veces un desequilibrio, o por no decir que muchas de las veces, esa aspiración hacia dónde vamos y la dificultad tan grande que tenemos. Y claro, ya sé que a lo mejor posiblemente me vas a salir amando más y mejor, pero vale, sigo sintiendo el desequilibrio del objetivo tan grande y todavía esta libertad tan condicionada y la dificultad, como que me fuera más grande aquello, el objetivo, repito, o el deseo, que, bueno, mejor me callo y me retiro. Explica. Fíjate, no, muy bien. Pero piensa, ¿qué ocurre en ti cuando experimentas eso que acabas de decir? ¿Qué ocurre? Ocurre que estás viendo lo que está produciendo dificultad en comprender y en mover, estás viendo esta dificultad como un elemento importante de control, de dominio y de clarificación continua. Es decir, como consecuencia de darte cuenta de la dificultad en caminar hacia donde se está indicando, esta dificultad es expresiva de lo que te está impidiendo poderlo hacer. Estás valorando lo que te impide poderlo hacer. Y lo estás valorando como consecuencia de haberte dicho, eres libre y estás moviéndote hacia un camino de luz y de verdad. Pero tú ves eso y te das cuenta de la dificultad en conseguirlo. Te estoy diciendo para que veas con mayor claridad lo que tienes que dominar internamente. Resalta la dificultad, resalta lo dificultoso que es poder llegar hacia donde yo te estoy diciendo que vas. Y esta visión de la dificultad te hace poner atención en que esto tiene que ser dominado, esto tiene que ser controlado, esto tiene que ser reducido, esto tiene que tenerse ya el dominio sobre ello por completo. Esto es lo que hay que conseguir. Este estado interno es el que hay que conseguir.
Yo sé que esta limpieza, pues, no es fácil, es difícil, pero también sé que si tú eres capaz de ver este futuro, sientes un aliento que te da una fuerza para hacer este trabajo. Este trabajo lo harás mejor viendo hacia dónde vas y sintiendo que allí te llama. Si te llama, esto yo tengo que quitarlo. Si no ves aquella llamada, esto te representaría dificultad mayor. Peor. Si no Sí, lo viera. sería mucho peor, exacto, y por tanto no sería útil. Es importante esta utilidad y por tanto el movimiento de seguir la línea hacia el objetivo por el cual la creación ha tenido lugar, ¿eh? Esto es importante. En toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos en estos mundos, es que es muy importante tener, para mí al menos en todo este proceso de saber que soy un ser espiritual, que estoy encarnada en esta gran oportunidad que me ha dado en esta encarnación, es la de aprender. Y tengo que tener clara esta realidad para no perder el rumbo. Insistiendo en el concepto de libertad, la ley de libertad, en estos mundos que estamos, nuestro trabajo de libertad es el trabajo de ya no dominar, sino el de controlar lo máximo que se pueda las influencias de esta materia para que el espíritu no se mueva en esa dirección, sino en la influencia, el rumbo que te marca la identificación con la energía de la unidad. Esta es nuestro deber y nuestra obligación, la de aprender a ser libre, la de aprender a amar, porque la energía que te es útil en este camino de libertad es la energía de amor. Sí, pero fíjate, hay más cuestiones a tener en cuenta y son las siguientes. Cuando tú entiendes que debes ser libre, te das cuenta que hay energías reductoras de esta libertad. Hay energías que te impiden ser libre. Sí, es una influencia no solamente de la materia, sino del entorno de la materia también, ¿eh? Bueno, y entonces es ver lo siguiente. Si tú sientes que lo importante es ser libre y te das cuenta de que hay elementos reductores de esta capacidad, elementos que dificultan la libertad, tú tomas conciencia de que estos elementos debes reducirlos. Por tanto, la libertad o el conocimiento de la necesidad de ser libre es uno de los aspectos que te conducen a ver, a valorar y a entender las dificultades que se hallan en tu camino para poder llegar a ser libre. Y entonces la lógica dice, llegarás a decirte, estas dificultades las tengo que reducir y finalmente anular. Te darás cuenta de que este trabajo de anular o reducir inicialmente estas dificultades es realmente el trabajo fundamental de tu encarnación. O sea, te darás cuenta que estás encarnada en un cuerpo humano que tiene estas dificultades inherentes a él y que el entorno en que este cuerpo humano se mueve también tiene energías que lo relacionan y lo apoyan en este campo humano y que son realmente dificultades para tu libertad. Te darás cuenta que el trabajo es un trabajo sensibilizador de tu ser espiritual para que esté por encima de estas dificultades. Esta sensibilización de tu ser espiritual está reduciendo, en la medida que tú potencias esta sensibilización, está reduciendo la influencia de estas acciones, porque estas acciones realmente son físicas, son materiales. Son materiales tanto de tu materia como del ambiente en que te rodea. Por tanto, la sensibilización reducirá, lógicamente reducirá la influencia de la parte, diríamos, materializada que está dificultando la acción de tu libertad. Y esta misma acción de sensibilización también se producirá en tu entorno. Y por tanto, tú estarás viendo cómo
cada vez eres más libre cuando vas dominando o vas sensibilizando esta parte que dificulta tu libertad. Te das cuenta que es un trabajo, que no se consigue decir soy libre y ya está, ya soy libre. No, sino que debo trabajar para ser cada vez más libre. Y este trabajo a veces es costoso, a veces produce reacciones por parte de tu entorno, reacciones nada agradables, pero que representarán situaciones que tú tendrás que entender que se dominarán o se armonizarán amándolas. Y entonces es cuando te darás cuenta que esta limpieza de lo que estorba para que seas libre, esta limpieza solamente se puede hacer acertadamente amando. Y tú amarás, y en la medida que ames más, alejarás las influencias reductoras, y este alejamiento te hará ser más libre, sentirte más libre. Y al sentirte más libre resulta que estarás amando más, porque has visto que lo has conseguido, estar más libre, lo has conseguido como consecuencia de amar. Luego, la consecuencia es amar más. Ahí está la mecánica. Por eso, cuando se dice, no tienes que hacer nada más que amar, ya está dicho todo. No, no está dicho nada, solamente está indicado el camino. Ahora, analizar este camino, largo y difícil, Es claro, sí, largo y difícil, pero es el camino que hay que hacer. Pero en estos mundos en los que estamos, este mundo de expiación y prueba, el ejercicio de la libertad es el ejercitarte en dominar las influencias de esta materia, cada uno en su práctica diaria, con las situaciones que tenga. Claro. Intentar en lo máximo que puedas no expresarte a través del personalismo. Claro. Pero tener conciencia de qué energías son esas para no dejar que se muevan. Hay que conocerlas primero. Claro. Imagínate lo que puedo decir. No entrarás en la nueva etapa evolutiva si no eres libre. Sí, tengo conciencia de ello. Pero yo aquí, en vez de lucubrar o filosofar, tengo conciencia de ese trabajo y estoy ahí, en esa labor. Vaya. Que es lo que has dicho, ya es un trabajo importante. Y difícil, costoso. Hay momentos que es muy arduo. No, lo creo difícil. Porque Pero hay oposiciones sí, claro. en lo que está en tu entorno. Oposiciones más fuertes que las oposiciones de tu cuerpo. Sí. Que puedes dominar más fácilmente. Puedes acallar, pero las otras son más difíciles porque son otros seres que actúan. Sí, pero en esas oposiciones externas que son fuertes, dificultades dificultosas, si tú no tienes un control de la influencia de la materia, entonces ahí se monta una ebullición importante. Claro que sí. O sea que son dos trabajos paralelos. Claro, exactamente. Es debatirse con uno mismo y con los demás y el entorno. Toma eso, hombre, toma eso. No, que es debatirse con uno mismo y sus dificultades y con las dificultades del entorno. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar la compañera Esther, que, bueno, yo creo que tomamos conciencia de hacia dónde vamos y estas dificultades. Por eso comentaba ayer toda la tarde de que mi preocupación no era tanto solamente el mundo material, sino la potenciación de mi ser, que emerja, vaya emergiendo mi ser más y mejor y hacer más fuerte mi ser espiritual. No estoy prestando tanto, que es inevitable, prestando atención al mundo material, a mi entorno, a las dificultades de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, sino que lo tengo ya claro, o casi claro, y lo que quiero es potenciar mi ser espiritual. Es ahí cuando clamo y grito, ese querer mantener la unidad con
ese creador, ¿me entiendes? Porque Claro. ya he visto claro que lo que necesito es que mi ser espiritual crezca, emerja más, se desarrolle más, porque evidentemente si eso va así, voy a poder con las dificultades materiales de mi entorno, con este cuerpecillo medio escacharrado que ya hablaremos tú y yo de él en otro momento. Sí, fíjate que lo que hay que entender con claridad, lo que tendrás que entender con claridad es que lo fundamental es el ser espiritual que tú eres. Que esto tiene pues todo un camino eterno que no termina y por tanto tú tienes que entender que tu ser espiritual debería moverse en unos campos de mayor armonía y de mayor control y deberías decir, me importa mucho que yo pueda moverme en un nivel de mayor armonización y no en un cuerpo que está desarmonizado. Yo deseo terminar eso, por tanto deseo finalizar mi caminar en este mundo físico. Deseo, hermano mío, dirigiéndote a tu ser de luz, yo deseo que esto cambie y por tanto trabaja para que yo marche de este cuerpo y pueda venir al mundo espiritual, prepararme y volver a entrar de nuevo en un cuerpo que me dé ya toda la capacidad de trabajo y que yo pueda ser útil en la máxima medida posible. Porque ahora yo me doy cuenta que podré trabajar y estoy trabajando en ello, estoy creciendo, pero tengo la dificultad de esta materia que me está presentando obstáculos para mi caminar evolutivo correcto y esto yo desearía que no se produjera. Por tanto, toma conciencia de esta mi decisión y mi voluntad de alcanzar un estado de mayor armonización. O sea, fíjate, es ver, como ser espiritual, es ver que estar aquí o estar en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Y volver de nuevo aquí en el mundo físico es exactamente lo mismo, es una continuidad de trabajo que tú como ser espiritual deseas realizar en la mejor medida posible, en las mejores condiciones útiles, tanto para tu caminar evolutivo como para la influencia que tú puedes producir en tu entorno. Es unas vibraciones realmente útiles cuando se ven en esta proyección futura en que no hay límite entre estar aquí o estar allí, entre estar dentro de un cuerpo o estar fuera del cuerpo. Es una condición de trabajo que no debería ser tan importante porque lo es cuando solamente estáis viendo la relación en este mundo físico y no tenéis claridad de lo que aguarda en el mundo espiritual y cómo el mundo espiritual es precisamente todo lo que está frente a vosotros como presentando una imagen de futuro que no tiene límite. Esto es lo que convendría que todos tuvierais conciencia de ello y por tanto, en lugar de estar tan atados como estáis en estos cuerpos físicos, pudierais prescindir de ellos con facilidad en una relación continua con lo que es el ser espiritual. Yo no pretendo que hagáis lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque esto ya es un nivel alto de conciencia. Tú piensas que cuando nosotros vemos que este cuerpo que tenemos está ya muy desgastado por el trabajo realizado, tomamos la decisión, cada uno toma la decisión de decir, me voy de este cuerpo. Y por tanto, el ser de luz no tiene más remedio que preparar las condiciones de salida. Salimos de este cuerpo, estamos muy poco tiempo y volvemos al siguiente, ya en condiciones de dar el 100% de nuestra capacidad. Esta es la condición. Claro, es una visión diferente porque para nosotros, cada uno de nosotros, lo importante es la unidad de todo lo creado, este grupo que formamos, todos los que componemos este nivel del mundo de regeneración, es participar en plenitud de nuestra capacidad en la valoración conjunta. Lógicamente, cuando el cuerpo no produce esta plenitud, la decisión es dejarlo, estar en el mundo espiritual preparando las condiciones, volver a entrar. Y entramos ya en una condición plena. Pues eso, no quiero que lo hagáis con esta condición porque esto no es posible, pero sí con el deseo de decir, no, yo prefiero, hermano mío, el ser de luz, que tú me ayudes a dejar este cuerpo para volver a entrar en un cuerpo mayor.
en mejores condiciones. Esto tendríais que estar en condiciones de hacerlo. En lugar de estar atados aquí como se produce normalmente, esto lo vemos. Piensa que yo he tenido que decir a varios seres, bueno, estás en un nivel de conciencia muy apreciable, por tanto, prepárate porque yo te esperaré en este momento y te apoyaré en el momento de desencarnar. Tendrían que darse cuenta que cuando yo estoy hablando de esta manera, estoy hablando en un nivel espiritual de mucha armonización, de mucha claridad y por tanto de una orientación muy clara de lo que el ser tendría que hacer. Y sin embargo, he podido ver en todos los casos, he podido ver que hay una resistencia producida por su cuerpo, por su materia, una resistencia a dejarse llevar y a entregar. Yo no sé si solamente la resistencia es de la materia sin más o hay unido ahí la mente con la materia, esos apegos que por un lado dices, oye, que quiero cambiar de cuerpo y que vosotros lo hacéis con más claridad y nosotros tenemos menos, pero al mismo tiempo es esta resistencia enorme, que no sé si es la grabación que hay en la materia o ahí interviene el espíritu. ¿Y qué pasa? Porque por un lado dices, quiero renovar y por otro lado parece que hay unos frenos que te sigues quedando. Sí, no solamente está vuestra materia, no, está vuestra mente. Claro. Están los conceptos que están en vuestra mente que no están suficientemente claros. Si no están suficientemente claros, es lógico que no se puede esperar unas reacciones totalmente positivas. No puede ser, porque no da la posibilidad de hacerlo. Está vuestro cuerpo y está vuestra mente. Luego querrá decir que tú puedes actuar en tu mente más que en tu cuerpo y puedes formar claridades conceptuales más precisas y puedes intensificar el razonamiento para que estas claridades se graben y se formen en ti y incluso se puedan formar deseos de alcanzar y de tener estas claridades. Cuando estos deseos están firmes, porque la claridad del concepto ha sido bien determinada, el trabajo de dejar este cuerpo resulta fácil, pero hay que tener esta visión. O sea, ve que el acto de desencarnar, de dejar un cuerpo, este acto está relacionado con las claridades conceptuales que el ser ha formado, que él ya tiene, con las valoraciones espirituales que ha potenciado, que por tanto lo han ido distanciando de los campos materiales en que vive, está sin tener una vinculación muy fuerte. Cuando esto se produce, el ser es consciente incluso del momento en que tendrá que dejar este cuerpo, es consciente de los seres que le aguardan para que esto se produzca y que le esperarán para recibirlo cuando entre en el mundo espiritual y por tanto toma conciencia incluso de los momentos en que se va a producir esta acción. Es decir, es un nivel de conciencia plena y un nivel de participación total en que el ser se dispone a moverse en esta dirección sabiendo claramente que está trabajando para una ampliación de este campo de responsabilidad en el trabajo y por tanto necesita una instrumentación nueva, más adecuada y en consecuencia pues se dispone a hacerlo. Y el ser de luz en un campo de armonía produce la acción de transmitir las energías que irán apartando esta unión de este ser con su cuerpo y el desencarnar con una suavidad extraordinaria se va a producir. El ser estará ya en el mundo espiritual, plenamente consciente, muy responsable de la acción, preparando las condiciones de su nueva entrada en el mundo físico. Esto es lo que hay que entender con claridad y formar entonces las bases de trabajo correctas. Entender en la mecánica que nos explicas se entiende. El miedo corresponde en dar ese paso a ese miedo de la materia nuestra o dónde se ha agarrado ese miedo
de si es el paso hacia allá, esa incertidumbre, ese miedo. Porque es curioso, aunque lo entiendas mentalmente y siento la alegría de decir ya quiero dar el paso, sin embargo todavía hay como un lastre, hay algo que no está limpio. Todo eso que no está limpio, todo este lastre está en el cerebro, no en el cuerpo. Está en el cerebro, está en la formación de los conceptos que tienen que estar más clarificados y más de acuerdo con la realidad del ser espiritual y por tanto con la finalidad que tiene este ser espiritual de moverse aquí como experimentación, como lección, como campos de ejercitación para entrar después en el mundo espiritual en un nivel de mayor conciencia de todo lo experimentado y conocido. Por tanto, es ver que es un trabajo correcto y constante entre un campo y otro, el campo físico y el campo espiritual. Pero esto hay que formar imágenes muy claras en vuestro cerebro para que no representen obstaculizaciones. Las dificultades, los niveles de poca claridad en lo que representa el mundo espiritual y en lo que se aguarda después de dejar este cuerpo, estas pocas claridades realmente producen dificultad en la acción. Si no hay claridad, no hay voluntad firme, no hay disposición firme, más bien se puede producir ciertos estados de duda, de incertidumbre, incluso puede llegar a sentirse temor al desencarnar, porque no se sabe lo que va a producirse. Estos estados demuestran y ponen en evidencia una falta de claridad en el concepto, una dificultad en verlo con una precisión muy clara y muy precisa de lo que es y lo que representa el trabajo en el mundo encarnatorio, y como tú, como ser espiritual, tu vida está en el mundo espiritual y no en el mundo material. Por tanto, estás aquí para aprender, para trabajar, pero no para sentirte atado aquí. Por tanto, es una variación conceptual que hay que formar y que hay que tener con mucha claridad. Si no, siempre habrá dificultades en este hacer. Por tanto, no es fácil que el ser pueda ver con claridad el momento de su partida, que pueda ver con claridad los seres que le aguardan y cómo le aguardan, y cómo puede incluso conversar con ellos antes incluso de producir la acción desencarnatoria, porque está en un nivel en que el ser espiritual está sin estar, se mueve aquí pero también está allí, puede relacionarse y puede vincularse con lo que le aguarda y le espera, y está esperando también el momento en que su ser de luz diga basta, porque es el ser de luz el que va a determinar este es el momento de dejar el cuerpo. Pues estupendo si al final toma el otro la decisión, porque es que uno se debate entre ese concepto mental y lo que es el ser. Y entonces, a nivel mental puedes tenerlo o avanzas en la clarificación y parece que la cabeza, la mente te lleva, pero ese impulso, el impulso de fondo desde el ser, que no queda... claro, sí, sentir el impulso, pero es como si sientes el principio del impulso y luego como un pasito atrás y dices, aquí hay que clarificar, esto tiene que ser neto, limpio, tanto en la mente, en mi espíritu, como en mi ser, de sentir el impulso y que eso esté unificado y dar el paso. Tú lo podrás hacer mejor si partes de la idea de que Dios te ama de forma absoluta. Y por tanto, este amor absoluto está aquí. Cuando tú estás aquí, este amor absoluto está en el momento de dejar este cuerpo y pasar allí, y este amor absoluto está allí cuando tú has llegado. O sea, es ver una armonía completa y total, absoluta, en todo el proceso evolutivo en que tú tendrás que seguir. Y por tanto, si tú estás convencido de que este amor absoluto está presente en cada momento,
no puede haber ningún temor, no puede haber ningún estado de inquietud o de miedo. Esto debe desaparecer por completo, sintiendo que este amor absoluto está contigo y por tanto sintiendo que tú vas hacia un estado diferente producido y apoyado por este amor absoluto. Y cuando tú piensas en este amor absoluto, tendrás que pensar en todos los seres que apoyándose en este amor absoluto y por tanto demostrándolo, este caso sería tu ser de luz, los protectores, los guías, todos ellos están apoyando esta acción de tu caminar evolutivo en un crecimiento creciente porque dejes este cuerpo, entras en el mundo espiritual, adquieres conocimientos, estás experimentando nuevas visiones, estás preparándote para una nueva encarnación. Es ver una armonía completa en todo este proceso evolutivo. Cuando esta armonía completa se ve, no hay dificultad en decir adelante, venga, dejamos este cuerpo. El ser se mueve entonces en un nivel de clara conciencia. Cuando esto no está claro, en lugar de esta clara conciencia, lo que hay es un cierto temor, un cierto miedo. Un cierto miedo y una cierta resistencia a que esto cambie, porque no tienes claridad de lo que se espera y por tanto esta ignorancia es la dificultad en hacer bien el trabajo. Hay que clarificarlo, hay que formar ideas claras, conceptos bien definidos, y estos conceptos bien claros y definidos son el resultado de entender la mecánica de la ley. Es entender este proceso, Tenéis que trabajar en esta dirección y yo debo deciros es que estáis en condiciones de hacerlo. Los seres que yo les dije yo os voy a esperar, no se han movido correctamente, incluso teniendo un cierto nivel, pero claro, yo me doy cuenta que los conceptos en su mente no estaban totalmente clarificados. Había una luz o una claridad, pero acompañada de ciertas ignorancias de procesos y claro, esto realmente dificulta la finalidad, porque la materia también tiene su influencia y esta influencia impide que tome la decisión firme de decir vamos allá, y hay una resistencia. Y entonces te das cuenta, y esto es un aspecto también importante a tener en cuenta, O sea, el acto de encarnar será siempre marcado por el ser de luz, y el acto de desencarnar, si no contiene una lección que tiene que ser aprendida, tú puedes alargarlo o acortarlo. Puedes, de acuerdo con la necesidad que tú sientas de poder producir una acción mucho más positiva si tú lo dejas y vuelves de nuevo con un cuerpo mayor. En fin, hay unas variaciones que tu ser de luz, cuando no hay una lección concreta, permite que tu libertad escoja ahora o más adelante o ahora. Tú eres libre. La libertad, de nuevo, aquí juega un papel importante. Es que es una pequeña confusión que me ha creado, ¿no? Entiendo esta explicación precisamente para que nos desapeguemos un poco de la materia y que seamos capaces además de decir deseo este paso, ¿no? Pero hasta ahora yo lo que entendía es que cualquier limitación, incluso del cuerpo que tú ves que no te sirve, eso era una lección para aprender, que para eso te la enviaban. Si no, ya tendrías tú un cuerpo que te sirve, ¿no? Entonces, aquí, en el momento que estamos nosotros ahora, en el mundo de regeneración sí que lo entiendo, pero aquí, en el momento que estamos nosotros ahora, por mucho que lo desees, yo hasta ahora siempre he entendido que si tienes esa limitación, si tienes una enfermedad, cualquier otra, pero la del cuerpo que estamos hablando concretamente, si nos sirve o no nos sirve como herramienta, es una lección a aprender. Que lo puedas acortar o alargar me resulta difícil. Dependerá si aprendes o no has aprendido la lección. Pero yo pensaba que en el momento que la aprendes, el cuerpo te puede volver otra vez a responder para que tú seas un instrumento. Debes poderlo ver así, es decir, te darás cuenta que las situaciones que producen trastorno en tu cuerpo, o sea, las situaciones que crean un estado de enfermedad o de trastorno, de dolor, realmente son pruebas, son indicadores de que hay lecciones no asumidas, no aprendidas. Esto por principio se debe ver de esta forma, una lección que debe
estar en el ser que no se halla en él, que podía haberse hallado ya si en otro tiempo hubiese puesto la atención necesaria, no la puso y por tanto, claro, libremente se movió sin poner esta atención, pero era una lección imprescindible, era una lección necesaria para que armonizara su caminar evolutivo y entonces, lógicamente, el ser de luz es el responsable de presentar las condiciones a través de las cuales se va a producir esta lección, a través de la enfermedad y del dolor. Y entonces es cuando vemos que hay graduaciones realmente importantes de la lección no aprendida. Y estas lecciones importantes las vemos cuando en una encarnación el ser ya nace con debilidades. Te das cuenta que estas debilidades o estos estados de enfermedad o de trastorno no han sido generados ahora porque acaba de nacer, por tanto, vienen de otra encarnación y en consecuencia es el ser de luz el que determina que esto tiene que venir de esta forma. Podremos entonces comprender también que esta es una lección fundamental, porque por eso viene de esta manera tan potente, condicionando tu vida física. Entonces, toda tu atención debería estar puesta en comprender esta lección. Se comprende esta lección cuando estás unida al productor de la lección que es Dios y por tanto cuando unes a esta vibración un potente amor hacia este punto central e incluso admitiendo que lo que estás recibiendo es un don importante que te va a permitir un incremento de tu conocimiento y de tu evolución en la medida que tú eres consciente de que debes estar dispuesta a aprender toda esta lección por tu espíritu, porque realmente es tu espíritu quien tiene que aprender esta lección, no tu cerebro. Ya ves que tú has entrado aquí con una condición que no tiene nada que ver en tu cerebro, pero sí en tu espíritu, porque lo arrastra desde otro tiempo y que ahora tiene que limpiarlo asumiéndolo. Por tanto, es lógico pensar que si tú te dispones y te unes con tu indicador, que es Dios, en lo que representa la lección que tienes que aprender, y lo vas a aprender si amas profundamente a Dios, tú irás recibiendo claridades, tu espíritu irá recibiendo claridades en relación a esta situación que irán nivelando hasta que llegará un punto en que tus vibraciones de amor habrán producido la aceptación completa por parte de tu espíritu de la lección no aprendida en otro tiempo y la enfermedad entonces desaparece, porque ya no tiene sentido una vez la lección ha sido aprendida. Claro que podemos pensar que además de esta acción de aprendizaje y por tanto de elección propia para ti, se podría también entender que en algunos casos la situación del trastorno o de la enfermedad, además de elección para ti, puede ser un impulso clarificador para un entorno tuyo, para todo lo que tú podrás expresar a los seres que están relacionados contigo. Podríamos pensar que está en esta dirección la acción producida por este niño que terminó por limpiarse de esta enfermedad y armonizar por completo su cuerpo. Te das cuenta que es una acción movida por este amor absoluto de Dios, el que produce este campo de armonización completa de la enfermedad y del dolor. Y esto tiene unas funciones clarificadoras en un entorno, no solamente al propio ser que ha movido esta acción, sino a todo el entorno que lo ha presenciado y lo ha conocido. Y por tanto es lección generalizada. En todos los momentos esta es la realidad. La lección, el crecimiento de conocimiento que debe verse en cada situación creada. Pero habrá que entender que el ser puede llegar a un nivel de conciencia alto, un nivel de trabajo evolutivo y que puede decir, bueno, esto se termina y ya no hace falta continuar, puede decirlo. Y este decir, voy a dejar la continuidad de esta vida, estará dentro del orden. O sea, fíjate bien, volviendo a ti,
volviendo a ti que tienes una instrumentación deteriorada. Esta instrumentación que es tu cuerpo deteriorado va a permitir, como tú decías, que aprenda toda la lección antes de decir quiero irme, o el decir quiero irme representará que toda la lección ha sido aprendida, o bien falta algo que aprender, o bien es importante que yo permanezca aquí para que la lección pueda ser asumida por completo por mí. Yo tengo que deciros que la lección no es exclusiva de un campo físico, de un estado materializado. Se produce allí y allí es donde una lección vinculada con los elementos materiales debe darse, pero la lección es constante, es continua y realmente, fijaros bien, podéis ver a seres que tienen unas deficiencias mentales, los que podéis llamar, pues, que están dentro de lo que se puede decir una psicopatía, lo que sea, ¿no? Muchos de estos seres, la lección es de tal trascendencia que no la van a resolver en esta encarnación. Desencarnarán a través de estos estados de total desconcierto humano, porque estarán fuera de este ámbito armónico del campo humano. Pero sí que cuando desencarnan y el ser de luz entonces los llame para poder analizar toda la vida que han desarrollado, allí es cuando van a aprender la lección. Es decir, la lección la aprenderán en el mundo espiritual una vez haya pasado esta etapa, hayan experimentado que han estado encarnados sin poder desarrollarse armónicamente en la vida física porque han tenido limitaciones de orden mental que han impedido este trabajo y que por tanto allí había una lección importantísima, muy importante, que era imprescindible para este espíritu que la experimentara para poder liberarse de errores cometidos en otro tiempo y por tanto la aceptación de la lección no se produce aquí, se produce en el mundo espiritual una vez ha dejado este cuerpo y el ser de luz ha podido expresar con claridad la razón por la cual esto se produjo en función de aquel error que he cometido en otro tiempo. Esta visión es la que produce en el ser lección, que aprende y que asume y que a partir de este momento a asumir esta lección reduce por completo el error cometido en otro tiempo. Por tanto, hay lecciones que deben cumplirse aquí, pero hay lecciones que las tendrás que aprender cuando llegues al mundo espiritual libre ya de la influencia de este cuerpo. Son diferencias que no podemos decir que sean siempre así o así, porque es muy complejo ya que influyen muchas influencias determinadas para producir unas condiciones concretas de trabajo. Fijaros bien, es que cuando pensáis que todos los seres somos diferentes, que no hay dos seres iguales, también podréis pensar que no hay dos lecciones iguales. Cada lección será concreta en el ser concreto. Y esta lección deberá tener determinadas condiciones que podrán resolverse en una encarnación, en el proceso producido en una encarnación, pero que otras veces esto no será posible o no será factible que pueda llevarse a cabo y deba esperarse un desencarnar para que esta lección, sin la influencia de la materia, pueda verse con toda claridad y toda justicia y el ser de luz puede expresarlo con toda precisión para que el ser lo asuma. Por tanto, es un trabajo diferente en cada caso, incluso viendo que la situación es muy parecida. A pesar de ello, a pesar de entender, parece que la lección es la misma, a pesar de ello, os daremos cuenta que no es exactamente igual. Podríamos decir, por ejemplo, que parece que el error es el mismo cuando un ser se suicida y otro ser se suicida. El error parece que es el mismo, pero podremos darnos cuenta
que no es el mismo error, porque este error es la conjunción de un conjunto de energías, de estados de conocimiento, de estados de valor, que son bien diferentes el uno del otro y que sin embargo producen una misma acción, que es el suicidio. Pero sin embargo las condiciones determinantes para llegar allí no han sido las mismas, lo que quiere decir que las condiciones futuras de clarificación tampoco serán idénticas, tampoco serán las mismas, y por tanto los seres de luz de cada uno tendrán que ir proporcionando exactamente aquellos elementos de juicio clarificador, importante elemento clarificador para que el ser entienda el error cometido y la razón por la cual lo cometió, y por tanto las deficiencias que tenía para que le hubiesen conducido a producir esta acción totalmente improcedente. Pero no es igual en cada uno de los seres, a pesar de que la acción haya sido la misma. El resultado siempre es el que corresponde a cada ser y en la forma correcta de su impulso evolutivo. Sí. Era, volviendo otra vez al concepto de libertad, que es un tema que también me interesa mucho, ¿no? Sí. Y ya se ha tocado un poquito, ya se ha dado una pincelada, ¿no? Pero ¿cómo se puede distinguir cuando tú haces una acción y estás acometiendo esa acción dentro de tu libertad individual del ser? ¿O cómo se puede distinguir que a veces esa acción se comete porque en tu vida, con tus defectos, hay resquicios, las ventanas no están bien cerradas y entra una energía de la que hemos hablado al principio negativa? ¿Cómo distinguir que el error es de mi opción a elegir? O el error, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O también he sido impulsada por alguna energía negativa que yo no me entero, ¿no?, de que la tengo ahí. Fíjate, en ambos casos tendremos que ver que lo que hay son ciertas deficiencias de valoración correctas, o sea, ciertas valoraciones incorrectas o por tanto desconocimientos reales de la mecánica de la ley. Esta es la acción. Tanto si tú actúas pensando que actúas de acuerdo con aquello que sientes y sabes, viendo después los resultados que no han sido correctos, y por tanto tú pensabas que sí que lo eran, porque tu conocimiento no era suficientemente claro y no estaba supeditado a una vibración de amor, porque esta es la realidad. Porque si no hay una vibración de amor, el resultado jamás podrá ser armónico. Esto debe verse claro, esto debe estar bien determinado y por tanto sí que podrás entender que estas influencias, tanto producidas por tu cuerpo como producidas por influencias externas a ti, se producen porque en estos momentos no has movido energías de amor. Has estado pensando, has razonado aquello que tú pensabas y creías que era lo correcto, que debía ser el motivo justificativo de todas tus acciones. Tú te has movido en esta dirección, pero cuando tú razonas y valoras en función de los efectos recibidos, podrás darte cuenta que la acción que se ha producido no contenía suficiente o quizá ninguna vibración de amor. Y esta valoración a través de la intensidad de amor movida a tu acción es lo que va a determinar el efecto resultante. El efecto resultante será la consecuencia de las energías emitidas por ti. Y por tanto, si estas energías no han tenido amor, estas energías pueden, por afinidad, ser entonces potenciadas por fuerzas espirituales negativas llenas de oscuridad que darán pie a una mayor amplitud de tu acción incorrecta, porque no ha habido vibración de amor. Y entonces es cuando tú te das cuenta, al hacer el análisis de los resultados finales, te das cuenta que lo importante, lo fundamental es ejercitarte en la acción de amar. Pero es un resultado que tú misma puedes hacer al valorar los efectos producidos con tu acción. Tú pensabas que estabas haciendo lo correcto, pero cuando ves que el resultado no es lo que tú pensabas, al hacer el análisis, tú llegas a la conclusión, no puse la intensidad de amor.
necesaria o no puse ninguna vibración de amor, porque hice la acción pensando en las valoraciones humanas que hay que tener, que hay que conseguir, y estas valoraciones humanas, cuando tú las observas, ves que en la mayoría de los casos el amor no está en medio de ello, ¿eh? Entonces es cuando tú entras ya en un campo en que la valoración que estás produciendo es exactamente la correcta. La valoración en que el amor es un papel importante, decisivo en las acciones para producir efectos realmente positivos. Es un trabajo importante que has pasado por esta experimentación. Y el resultado te hace razonar y te hace ver, es en consecuencia un estado de clarificación conceptual importante, muy importante, que el ser tendrá que hacer y que todos los seres hacen en un momento u otro y se dan cuenta que lo que yo he realizado no ha dado el fruto conveniente. Cuando tú lo analizas, verás que podrías pensar, el ser piensa que ha estado amando, pero en el fondo esta vibración de amor no es realmente amor, sino estará dentro de un campo de egoísmo, de un campo en que mi orgullo, mi soberbia quiere que esto se muestre de esta manera, porque esto me pertenece, este es mi hijo, lo que sea, y por tanto yo quiero que esto se mueva así. No son vibraciones de amor. Claro. Ahí está la cosa y por tanto el resultado no puede ser positivo, ¿eh? Es muy importante esta valoración. Yo creo que en esas acciones, a medida que se nos puede colar mentalmente la acción o ahí hacemos una justificación, sí distinguimos rápidamente al momento qué vibraciones hemos tenido, porque se siente otra amplitud en el espacio donde consideramos que sentimos ahí el corazón, el alma y todo esto. Es como sentirse uno a gusto, equilibrado, con ese buen sabor que no hace falta ya más, aunque haga falta, pero es que ya te da la sensación. El movimiento de la buena energía ya te da la sensación de inmediato, casi sin tener que llegar a hacer la valoración mental que se supone que la he hecho antes, o por lo menos el discernimiento. Y es que podéis percibir con claridad los efectos posteriores, ¿eh? Porque cuando movéis energías totalmente armónicas, correctas, que son las energías de amor, veréis que los efectos que van a producir en vosotros, no solamente en fuera, sino también en vosotros, son estados de paz, estados de equilibrio, estados de armonía. Es lo que produce la vibración de amor en vosotros, en cada uno de los miembros, de los seres que están emitiendo esta energía de amor. Después veréis que en el entorno también produce estados de paz interna, estados de cierto equilibrio en los seres, unos más, otros menos, según la abertura que hayan tenido. Pero esta es la indicación del grado de valor o del grado de intensidad en que habéis movido la energía amor en vosotros. El resultado es el efecto. El efecto os clarifica de la acción emitida. Muy bien. Bueno, me doy cuenta que el camino se está haciendo muy correcto, y vais tratando con claridad de los conceptos y se van produciendo claridades cada vez mayores en vuestras acciones razonativas. Muy bien. Para yo ser un instrumento, tendría que ser, se me viene la imagen, un cuenco que yo tengo que vaciar de muchas cosas, pero no ya dejarlo material, porque soy materia también ahora mismo, experimentando, sino quedarme vacía totalmente para poder llenarme de esa energía de amor y así tengo para darla, la tengo también para mí y eso es el instrumento. Mira, yo diría que tienes que ser instrumento aquí, en el campo físico, por tanto, dentro de este cuerpo. Ahí es donde tienes que ser instrumento. Para ser instrumento adecuado solo hacen falta dos condiciones. Dos, que ames lo más intensamente posible y que te anules, o sea, la máxima humildad y el máximo amor.
que te anules tanto como puedas, que seas lo más humilde posible y que te entregues por una vibración de amor hacia esta fuerza crística, hacia Jesús, hacia quien sea, pero que te muevas en esta dirección, amando y anulándote. En estas condiciones eres ya una instrumentación que va a ser utilizada por esta fuerza superior para expandir a través de ti, a través de tu ejemplo, de tu conducta, de tu forma de actuar, expandir una claridad, una luz, una armonía que tú con tus actos estarás poniendo de relieve. Estarás recibiendo el impacto, la luz, la claridad para moverte, sabiendo que estás haciendo aquello que esta fuerza quiere que tú desarrolles en tu campo físico donde te mueves. Eres el instrumento necesario que Jesús necesita, ahí donde tú estás. Esto es lo importante, ¿eh? Y entonces debo decir que todos estáis en esta misma línea. Por tanto, todos estáis en disposición de ser instrumentos. Muchos ya habéis dicho que queréis serlo y por tanto esto ya es un camino abierto, una indicación correcta y solo hace falta mover amor y mover humildad. Dos condiciones imprescindibles para que el instrumento esté actuando ya. Ya, porque será utilizado de inmediato, ¿eh? Bueno, muy bien, niños? Muy bien, estáis bien en la clase. Ahora os dejo que vayáis a tomar alimento. Un recreo. Estamos bien en la clase. Ahora os doy el recreo. Vale. Y luego volveremos a clase. ¿A qué hora quieres? Ya calculamos. Obedecer es amar. ¿A qué hora quieres que volvamos? Yo estoy a vuestra disposición siempre. Eres demasiado bueno. Claro. Sí. O sea, yo no ordeno, yo cumplo. Bien, pero dentro de ese orden, tú sabes ahí en qué orden tenemos que ordenar. Bueno, yo dejo que ordenéis vosotros estos elementos físicos. Esta responsabilidad del responsable de cocina. Esto es lo que dejo a vuestro libre albedrío. ¿A quién lo estabas diciendo? ¿A José o a...? Es que ahí al binomio me descolocáis, ¿eh? Un poco. Pero para los dos va. Así, la cercanía, el cariñito, vaya. Un poco para cada uno. Así tiene que ser, ¿eh? Así tiene que ser. Está muy bien. Fijaros, ahora os voy a decir que yo desearía poder empezar a trabajar con cada uno de vosotros. No solamente con este cuerpo, con este José, con cada uno. Hay que empezar a prepararse, ¿eh? Hay que empezar a disponerse, porque esto ocurrirá cualquier momento. Cuando yo vea que hay un ser que está en condiciones, y estaréis vosotros en condiciones cuando os dispongáis, cuando tengáis certeza, cuando tengáis seguridad, cuando tengáis un cierto nivel de conciencia y de conocimiento de que esto es normal y que esta relación puede y debe producirse. Porque es muy importante que no pongáis toda la atención en esta materia, en este José, porque no es eso lo fundamental. Lo fundamental es la unidad, y la unidad es cada uno igual, ¿eh? ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Me apunto a la lista. Muy bien. De intrépida. Muy bien. Allá tú lo que vas a tener que currar y lanzar ayuda, ¿eh? Que te quede claro. Muy bien. Porque si lidera tanta la acción y tanta ayuda, ahí nos vemos. Bueno, veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver cómo lo hacemos. Espero que esto se produzca pronto. Porque hay que empezar. Y fijaros que esto está dentro de una manifestación unitaria. La unidad en que todo es igual, que no hay diferenciación y por tanto que todos los canales pueden ser utilizados
y además utilizados en la misma intensidad de amor, pero expresiones que no son exactas. Por tanto, expresiones que estarán de acuerdo con lo que la canalización contenga y por tanto será útil para todos los demás poder contrastar y poder ver y poder aunar las diferentes expresiones de esta luz verdad que viene de lo alto. Bueno, pues venga, ahora ya os dejo libres y yo voy a ver cómo estaréis preparando estas comidas y estos estados de... Sí. Bueno, un sitio no te hacemos, ¿no? No, no hace falta. No hace falta, solo quiero que me hagáis este sitio. Este sí. Pero abajo no. No, pero quiero decirte que no veo que se hunde. Pesas poco, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir, peso muy poco y no. Claro, fijaros bien. No me veis. Y no me veis porque mi vibración está por encima de la vibración violeta, que es la que estáis viendo como máximo. Claro, yo estoy por encima, la vibración es un poco más sensible y por tanto no me veis. Para verme yo tendría que reducir mi frecuencia y tendría que llegar al campo en que el violeta se mueve y entonces me veríais. Esto va a ocurrir, pero va a ocurrir cuando ya el trabajo sea un trabajo muy consciente y responsable, muy importante, ya muy cercano al momento de cambio. Es entonces que tendremos que trabajar, diríamos, conjuntamente y no separadamente. Ahora, claro, fijaros que esta indicación que yo recibí de Jesús, muéstrate como si ya estuvieses en medio. Por tanto, hazle abrir los ojos para que no tenga dificultad y se produzca esta relación. Bueno, esta es una relación más o menos útil, pero no será lo mismo cuando me podáis ver y podamos intercambiar y comentar y hablar. Entonces será diferente, y será diferente porque ahora para poder hablar yo tengo que trabajar a través de este ser y tengo que ver qué es lo que hay aquí para utilizar y entonces ya no necesito esta mente fuera, ya soy yo. Será diferente, será diferente, pero esto más adelante. Por tanto podéis conservar la silla y ya veremos cuándo. Hala, venga. Responsables de la cocina. No comemos. No comemos.